Hola a todos y bienvenidos una vez más a Diálogo Electoral UG 2025. El día de hoy nos acompaña Iván Saquicela, candidato a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Democracia Sí, Lista 20. Iván Saquicela es un jurista y político ecuatoriano, magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Tiene un diplomado superior en Derecho Procesal Penal por este mismo centro de estudios y fue presidente de la Corte Nacional de Justicia entre 2021 y 2024. Estimado, es un placer enorme tenerlo en la Universidad de Guayaquil. Para mí, muchísimas gracias. Quiero contarle que con mucha satisfacción, porque también estudié en la Universidad de Guayaquil, le comentaba hace un momento al señor rector, estudié la primera maestría de Criminología y Ciencias Penales en el Instituto Jorge Zavala Vaquerizo. Así es que muy a gusto aquí. Qué orgullo de verdad poder escucharlo. Sí, muchísimas gracias. Y es la primera maestría que hubo de criminólogos en el país que abrió la Universidad de Guayaquil. De verdad, qué orgullo que usted también haya sido parte de la Universidad de Guayaquil. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo aquí, compartir en este momento. Y antes de comenzar con la entrevista, le comento que vamos a realizar una dinámica muy sencilla, muy fácil, para salir un poquito de la zona de confort. Se llama el sombrero de la verdad. De acuerdo. Entonces, facilito, usted va a coger el sombrero que está aquí, Claro. así es, y se lo va a colocar. Ok, ¿en qué consiste la dinámica? Vamos a hacer un juramento y usted, después de que yo mencione el juramento, solo va a decir, va a alzar su manito derecha y va a decir, sí juro, nada más. Perfecto. Y a partir de eso vamos a hacer unas preguntitas, pero un poquito más relajaditas, ¿ok? De acuerdo. Perfecto. ¿Jura usted a partir de ahora decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Ok, entonces que así sea. Vamos a comenzar y dice, nuestra primera pregunta. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de su vida le gustaría regresar? ¿Qué momento usted repetiría? O por lo menos volvería en ese tiempo para de lejitos volver a recrear esa imagen. Bueno, probablemente la época de la universidad, Ok. de estudiante universitario, así es que de paso, a quienes son estudiantes universitarios, que nos miran, nos escuchan, aprovechen, porque es una época muy linda. ¿A qué me trasladaría? Miren, yo tengo 49 años de edad, me trasladaría cuando tenía 18, 19 años, era un estudiante universitario, me veo con los compañeros, con las compañeras, los primeros amigos, los primeros enamoramientos, las primeras experiencias de que siempre me gustó la política, de ser dirigente universitario, una época hermosa en la que tenemos muchos sueños y estamos formándonos como personas y como profesionales. Perfecto. No, yo comparto mucho con usted. Bueno, yo estoy próxima a graduarme, ¿no? Por eso, Pero viva sí, intensamente esta época. Así es. ¿Usted regresaría a ese tiempo? Regresaría a ese tiempo. Sí, regresaría. Es una época que le tengo muy, muy presente, una época muy linda, ¿no? Por ventaja y gracias a Dios, tantas etapas de mi vida lindas, ¿no? Cada etapa hay que valorarla, pero una época muy linda No de cambiaría mi vida nada de es lo la que vida vivió universitaria. en su etapa universitaria. Sí, muy linda, muy linda. Ok, está Me bien. viene este mismo rato a la mente muchas cosas de la universidad. Me imagino. Estudié en la Universidad de Cuenca, una universidad estatal. En aquella época el acceso era libre y claro, había muchísima gente. Recuerdo que en el primer curso de universidad, estaba en el primero A, habíamos más o menos 80 estudiantes. Si uno llegaba tarde, unos 5 minutos tarde, ya no había banca. Sí, así era. A segundo curso de Derecho pasamos de los 80 alumnos, o algo menos era quizá, pasamos solamente 15 a segundo año. De 80. De 80. Y de los 15 que pasamos a segundo año, casi todos, digamos, arrastrando materia que se llamaba o acumulando materia para el siguiente cuatrimestre, y en fin, muy difícil, pero satisfechos de haber estudiado. Desde siempre le apasionó la carrera de Derecho. Siempre me apasionó, con toda franqueza, de esos 15 que pasamos a segundo año, yo fui el primero y el único que pasó a segundo año sin arrastrar materia, sin tener suspensión, aplazamiento, nada, el único. Definitivamente bien apasionado por la carrera de jurisprudencia. Toda la vida me gustó mucho, toda la vida. Nuestra segunda pregunta dice, bueno, yo creo que esta a quién no le gustaría, ¿no? Si usted tuviera la oportunidad de cenar con un famoso, ¿a quién invitaría? ¿A qué parte de Ecuador usted lo invitaría? ¿Y qué le preguntaría a esa celebridad, a ese famoso, a quien usted quisiera conocer? Se me ocurre
y ahora he estado muy inquieto de conocer la vida de él, a Elon Musk. A él se me ocurre. Porque acaba de ser nombrado por el presidente Donald Trump el secretario de Eficiencia Administrativa. Ok. Y me parece tan interesante su vida. Él se esforzó muchísimo para trabajar en el ámbito tecnológico. En un momento he leído que tuvo incluso el riesgo de quebrar en sus inversiones, entonces luchó mucho y hoy es un referente en el ámbito tecnológico y empresarial. Entonces me parece muy interesante que él esté encargado ahora en el gobierno de Trump, que es reciente, está encargado de hacer una innovación tecnológica para conseguir eficiencia administrativa. Claro. ¿A dónde le invitaría? Sí, ¿a qué parte de Ecuador? Porque Ecuador hay muchos lugares, ¿no? Bueno, es difícil porque es tan lindo cada ciudad del Ecuador, pero no sé, tal vez a una de las playas del Ecuador, porque Ecuador tiene unas playas muy lindas y que además prueben nuestra rica comida, nuestros mariscos, Por supuesto. que es muy rico. Y justamente lo que le preguntaría o lo que quisiera conversar es que nos cuente cómo podemos hacerle al Ecuador un país de la era de la digitalización. Buena Mire, pregunta. aquí veo muchos jóvenes y muchos jóvenes nos estarán mirando y escuchando. Brevemente, yo estudié en el colegio cuando no había computadora todavía. Ya cuando estoy, en la escuela, en el colegio, y algo había en las computadoras. Pero cuánto en pocos años hemos evolucionado. Y hoy hablamos de una época, todos sabemos, la tecnología, la informática, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Todos lo sabemos. Pero ¿cuál es la apuesta que tenemos que hacerla? A entrar en una era digital. Tecnología para la educación, tecnología para la producción, tecnología para la administración del Estado, hacerla eficiente y transparente, tecnología para la inversión privada. Usted, Valesca, es estudiante de Derecho, va a ser pronto mi colega. Claro. Hoy abogada. por hoy quiero contarles de que existen países, yo fui presidente de la Corte y fui parte de la directiva de presidencia de la Corte Suprema de Iberoamérica. Y en varios países hay jueces robot, Ok. es decir, para resolver causas fáciles. Obviamente la inteligencia artificial para resolver los casos. Por citar en el área del derecho, que es su área, pero obviamente en todos los ámbitos. Entonces me gustaría invitarle a él y conversar, que nos cuente cómo podemos, incluso pedirle apoyo, si es que es el caso, pedirle apoyo para al Ecuador llevarle a la era de la digitalización y la tecnología en la eficiencia de la administración pública y en la educación. Si no le apostamos a ese futuro, esto es muy importante, como país podemos quedarnos retrasados en la historia de la humanidad. Bueno, ahora también, continuando con el sombrero de la verdad, si hubiera un incendio en su casa, hablando solamente de cosas materiales, ¿Ya? ¿cuáles serían las 3 primeras cosas que usted automáticamente dijera, yo las tengo que salvar? No se pueden quemar. 3 cosas materiales en su casa, que haya un incendio así. A ver, lo que me gusta más, los libros, Ok. la música, que en este caso sería la televisión o pantalla en donde hago Lo agarra karaoke. y se lo lleva. Claro, ¿no? Eso tengo que sacarle al karaoke, tengo que salvarle. Y bueno, lo que tengo en música, en discos, y eso. A mí me encanta la música y la lectura de toda la vida. Esas han sido mis pasiones. En cuanto a la música, cada vez que tengo oportunidad, no soy un cantante profesional, Claro. pero me gusta, Como a todos. como a todos, entonces canto, Sí. eso. ¿Cuál es su cantante favorito? Varios. Ah, tiene varios. Pero, a ver, me gusta de todo, me gusta la música nacional, ¿cómo no me va a gustar una música que no es solo de adultos, sino de todos, como Julio Jaramillo, que es guayaquileño, me encanta la canción de Guayaquileña, me gusta mucho. Música más moderna, me gusta Karol G, Ah, sí me gusta La Bichota, me ahí encanta. compartimos gustos también. Claro, algunos dicen que no, e incluso algunos dicen que no, que la música de ahora, que no es como la de antes. Yo no comparto tanto, sí existe, bueno, algunas tal vez la letra no son buenas, pero hay una buena parte
de música linda, Claro. de letra linda, pero sobre todo la música, porque en definitiva ahí se puede apreciar la capacidad artística de la persona y, cómo no, la voz. Me gusta mucho la música latinoamericana, por citar algunos ejemplos, me gusta Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez. Me gusta el vallenato, me encanta. A mí también me gusta. Es lindo. En las fiestas es lo mejor. Es lo mejor. He tenido la oportunidad de estar algunas veces en Colombia Qué chévere. y qué lindísimo que es el vallenato. Sobre todo me gustan los vallenatos más tradicionales, más clásicos, ¿no? Me gusta mucho el vallenato. Me gustan las baladas, sobre todo las más románticas, si usted quiere. Entonces, de todo. Me gusta la música bailable. ¿Usted baila? ¿Le gusta bailar? Sí, un poquito. Me gusta ¿Sí es de el los que merengue, me baila gusta la cumbia. o se queda sentado en las No, fiestas? no, sentado no me quedo. No, sí bailo. Sí bailo. Ya Sí está. bailo. Usted es uno de los... Es que es colega, pues, por eso. Colega, pues. Claro, los Vea abogados usted, bailamos bien. eso se aprendía también, no en las aulas, pero sí en los predios universitarios. Claro. Eso es En la fiesta fundamental. ya ve hace un rato que decía que me trasladaba a la época de la universidad, en la fiesta del novato, en la semana del estudiante. Claro, pues las novatadas, Claro. ahí principalmente. Absolutamente, Exacto. así era. Bueno, continuando con el sombrero de la verdad, esta es un poquito más emotiva, un poquito más personal. Por ahí ya descubrimos que usted es papá de 2 hermosas muñecas. ¿Cuál es la parte más difícil de criar niñas? La parte más difícil. Y la parte más bonita. A ver, yo creo que puede ser esto más bien una paradoja, pero para mí la parte más difícil es disciplinarlas, corregirlas, reprenderlas con el amor que les tengo. Pero obviamente es necesario. Pero qué difícil con el amor que les tengo. Porque uno quisiera que nunca tengan una lágrima, que nunca tengan un sufrimiento, pero eso es algo ideal, ¿no? Entonces, o improbable, además, no solamente ideal. Entonces se hace duro esa parte. Lo demás no se me ha hecho duro. Digo lo demás, por ejemplo, yo hubiera pensado algún rato que tal vez no tengan la confianza por ciertas cosas de varón-mujer, ¿no? Pero no, yo tengo una relación linda, de mucha confianza, de un diálogo muy abierto. Usted es muy consentidor con sus hijas. Claro. Por eso digo que se me ha hecho difícil corregirles. ¿Ellas son papitis o mamitis? Bueno, con ambos, pero sí hay una buena parte que pueden ser papitis. ¿Y Sí, como, sí. y como suegro, cómo es usted? Bueno, todavía no tengo esa experiencia, ni quiero tenerla. ¿No tiene o no sabe? Capaz que por ahí. O capaz que soy sin saber. Por ahí. Puede pasar, ¿no? Sí. No me han notificado. Ay, claro, en el momento menos pensado. Claro. Hola, papi, ¿qué tal? Mira. Y tú, Claro. Pasa. Bueno, de verdad ha sido muy interesante poder descubrir este lado un poco más personal suyo y más que todo también para que nosotros como estudiantes universitarios conozcamos esa faceta. Ahora sí vamos a entrar un poquito ya a relleno. Conoceremos un poquito más sobre sus propuestas e ideas. Entonces, para eso sí lo invitamos y ahora sí se puede retirar el sombrerito Perfecto. de la verdad. Gracias. ¿Qué le pareció la dinámica? Muy lindo, me gustó. Me saco el sombrero, pero no la verdad. Muy bien. Bueno, nos alegra mucho que se haya divertido en esta dinámica. Entonces, ahora sí, entrando al desarrollo de la entrevista, nuestra pregunta número 1 dice: ¿cómo llegaría usted a un acuerdo nacional por la justicia para evitar y combatir a la vez la filtración del crimen organizado en la función judicial? Muy interesante. Miren, yo estoy proponiendo la creación de un organismo con el apoyo de las Naciones Unidas. El nombre es lo de menos, pero las siglas coinciden, que es Organismo contra la Impunidad y el Crimen Organizado. ¿Sí? ¿Por qué un organismo de la ONU? Organismo contra la impunidad y el crimen organizado. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que hacer una evaluación de todo el sistema de justicia, pero voy más allá. Tiene que entrar el SNAI, es decir, la institución que maneja las cárceles del país.
Y tiene que ingresar, en definitiva, varias instituciones públicas en donde se tiene que depurar la corrupción. Me refiero a la UAFE, me refiero al SRI, justicia, fiscalía y cárceles, fundamentalmente, y algunos sectores de compras públicas. Entonces voy más allá. ¿Por qué el organismo contra la impunidad y el crimen organizado de la ONU? Porque eso nos garantiza una investigación transnacional cuando se trata de crimen organizado y lavado de dinero. Dos, porque nos garantiza objetividad. Esto no es un organismo político que persigue a unos o que beneficia a otros. No, señores, es con apoyo internacional. Obviamente que ya si de esa información hay que procesar penalmente a alguien, pues obviamente será, y usted es casi abogada, usted sabe que eso es de conformidad con la ley. Entonces, mi propuesta es una depuración del sistema judicial y de funcionarios que están vinculados con la seguridad del Ecuador y que penosamente se han vinculado a corrupción y crimen organizado. Hay que depurar. Entonces, usted ahí tiene una propuesta clara y concreta. Perfecto. Nuestra pregunta número 2 dice, ¿usted está de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No solo que estoy de acuerdo, sino yo soy el que lo he planteado. Y digo esto porque, digamos, hay otros actores políticos que respeto, pero discrepo la opinión, que solamente plantean no eliminarlo, sino retirar en ciertas funciones. No, mi planteamiento es claro. Yo planteo solo 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y perdónenme que diga de esta forma, pero se acabó la novelería de la Constitución del 2008, que nos trajeron 5 poderes del Estado, y entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana, que hay que eliminarlo. Así como planteo eliminar el Consejo de la Judicatura. Pero no se trata solo de eliminar, o sea, que hay que hablar cuáles organismos asumirían estas competencias. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, este consejo designa autoridades, ciertas autoridades: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría General del Estado. Yo propongo que haya una Cámara en la Asamblea, que sea bicameral, y que la Cámara de Senadores, exclusivamente con gente profesional, con concurso de oposición y méritos, designe las autoridades. En cuanto al Consejo de la Judicatura, planteo su eliminación. Y les digo con toda la experiencia, y ya les he comentado que fui presidente de la Corte. Cuando yo iba a las cumbres judiciales iberoamericanas, que es cumbre de presidentes de Corte Suprema, a mí me tocaba estar explicando qué es Corte Nacional, porque en todo lado se llama Corte Suprema, Supremo Tribunal, Tribunal Supremo. En México, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en todo lado. Solo aquí se llama Corte Nacional. ¿Saben por qué? Porque quisieron bajarle de categoría para que tenga primacía el Consejo de la Judicatura como organismo político. Entonces yo planteo Corte Suprema de Justicia, no supeditada a ningún organismo político, obviamente con un organismo administrativo que surja de la Corte Suprema, no los jueces, ¿no? Que surja de la Corte Suprema. Y finalmente, como es indispensable un régimen disciplinario para sancionar las infracciones de jueces, fiscales, etcétera, un organismo jurisdiccional, no administrativo, no los administrativos juzgando a los jueces, sino jueces superiores que conocen del derecho en forma objetiva, sancionen casos de corrupción o infracciones de juez. Mire, en breves minutos he dado una propuesta casi completa de lo que implica una reforma del Estado. Perfecto. Nuestra tercera pregunta dice, usted como catedrático universitario, ¿cuál sería su propuesta para mejorar la calidad de educación superior en Ecuador? Algunas cosas. Primero, yo propongo para los estudiantes internet gratuito. Pero esto no es una propuesta como regalar algo o algo populista. A ver, entendamos bien. ¿Quién es el titular de las telecomunicaciones? El Estado. Yo recuerdo, les digo, con indignación, no tengo otra palabra, recuerdo que cuando hubo un momento cuando no teníamos energía eléctrica, se nos quitaba la luz,
un funcionario del gobierno salió a anunciar feliz de que nos van a dar más plazo para pagar del celular y el servicio de internet. ¡Qué maravilla! ¿Pero pagar qué? Pues si no teníamos servicio. Pero por favor, entonces, ¿quién nos defiende? Si el Estado es el titular de las telecomunicaciones y las operadoras tienen un negocio millonario, ¿o no? ¿No les parece que lo menos que tiene que dar el Estado es internet gratuito? Primero. Segundo, propongo la universidad pública en línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque es un problema los cupos, y no solo los cupos, sino el acceso. Aquí estamos en Guayaquil y de cualquier manera hay más posibilidades, pero pensemos en los migrantes, pensemos en las personas que viven en lugares lejanos a donde están los mayores centros universitarios. En definitiva, no hay acceso a la educación. 3. La educación vinculada con la productividad. Eso es fundamental. Entonces, si usted tiene una ciudad que su vocación es la agricultura y no hay una facultad de agronomía, ciudades que tienen una vocación turística y no lo hay, y podemos potenciar la industria en Guayaquil y en otros sectores, la pesca y etcétera. Me encanta saber que en la Universidad de Guayaquil, desconozco si en otras, hay una universidad ya, una escuela, perdón, de inteligencia artificial. Digo esto para pasar a la idea de que siempre tiene que estar la tecnología para mejorar la educación. Hemos hablado de la educación vinculada a la productividad de acuerdo a la realidad de cada cantón, la tecnología, y he hablado del internet gratuito y la universidad en línea. Creo que hay que replantear los pensum de estudios desde el colegio, que tiene que existir, bueno, desde la escuela, pero solamente me refiero a la especialidad. Y yo hablo por experiencia propia, y todas la tenemos. Yo estudié ciencias sociales en el colegio. Que químico, que físico, no quiero, yo quiero sociales, porque quiero ser abogado. Y entonces cuando empecé a estudiar Derecho, me fue bien, porque tenía lo que se suele decir, bases. Si yo me iba de sociales a primer año de medicina, probablemente me iba mal. Y por ahí viene el estudiante, se despecha y empieza a desertar. Entonces tenemos que ir con especialidad. Y finalmente tenemos que replantear el pensum, porque hoy por hoy no tiene ya sentido un bachillerato general, y no solo general, sino como muy automatizado, no crítico y de repetidor de conocimientos universales, que antes tenía mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque hoy usted quiere saber, entre en el Google y ya sabe. Antes uno tenía que ir, yo cuando era guagua, llamamos, me iba a pedir la enciclopedia, porque además yo no tenía dinero, mi familia era pobre, íbamos a pedir la enciclopedia al vecino, a la vecina, para investigar. Y era la única forma donde podíamos encontrar. Entonces hoy ya no tiene sentido. En la nueva era de la sociedad de la información, de la digitalización, en la era de la Big Data y de la información enorme. Tanto que hay autores, por ejemplo, Burchurhan, que habla de la era de la información, le llama infocracia, el gobierno de la información. Entonces, eso ya no tiene sentido lo de antes. ¿Qué propongo? Que la formación tenga que ser en dos líneas: la línea científica y tecnológica y la línea axiológica, valores humanos y valores cívicos y patrióticos. Entonces, la educación no puede ser una cosa en la que uno esté repitiendo. Y lo peor, que el examen le dicen verdadero o falso de alguna cosa que un rato uno no se acuerda. Oiga, que ¿dónde es la capital de no sé, no me acuerdo? Y entro en el Google y ya sé. Ya. Entonces, tiene que ir la educación a algo que nos vincule a la tecnología, al pensamiento crítico, a la creación, a la innovación. Esa es la nueva era. Candidato, de verdad, muchísimas gracias. Este espacio es sumamente importante, más que todo para nosotros como estudiantes, porque podemos conocer con exactitud cuál es el plan de trabajo.
Entonces, vamos a proceder también a otro espacio donde tenemos una compañera que en este instante le va a realizar una pregunta. Perfecto, Estudiante gracias. de la Universidad de Guayaquil. Hola, soy Amarilis, estudiante de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Candidato, tengo una pregunta para usted. En el debate, usted mencionó como parte de su gobierno el proyecto de la ley Hocico. ¿Nos puede explicar un poco más al respecto y en qué consiste? Gracias. Primero yo disfrutaba un poquito y en el fondo me complace que esto se haya hecho un meme porque eso nos llamó a que la gente se inquiete, como ahorita. Así es que me alegra. Mire, primero, quienes quisieron medio tergiversar le pusieron con H's, con O. Aún no hemos puesto el nombre, puede ser otro cualquiera, pero el nombre surge de organismo, O, organismo, contra, C, la impunidad, y el crimen organizado. Ahora bien, el nombre es lo de menos. Vamos a la propuesta. Lo que proponemos, ¿en qué consiste nuestro organismo? Es un organismo del que propongo que sea de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para evaluar e investigar especialmente al sistema de justicia y funcionarios vinculados con corrupción. ¿Para qué? Para depurar la corrupción y sancionar. ¿Por qué? Porque hay corrupción en el Ecuador que algunos sectores políticos quieren impunidad. ¿Por qué de la ONU? Porque la ONU nos garantiza objetividad en la investigación y criterio técnico. ¿Por qué se me ocurre de la ONU? Porque ya hay algunas experiencias en otros países. Por ejemplo, les invito a investigar, googleen, y por ejemplo en Guatemala hubo la CICIG, Comisión contra la Impunidad y el Crimen en Guatemala. Idéntico. Entonces ya hay una experiencia de las Naciones Unidas en apoyar cuando los estados tienen una situación extraordinaria. El Ecuador, en materia de crimen organizado, vive una situación extraordinaria. Qué pena tener que decirlo con toda claridad. Me saqué el sombrero de la verdad, pero me quedé con la verdad. Creo que hay que hablar la verdad. Aquí en el Ecuador, un gobierno como Rafael Correa indultó a las mulas del narcotráfico. Y en definitiva penetró, no solo por esa conducta, pero es uno de los temas, penetró el narcotráfico. Y con ello fue penetrando en las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depurarlo. Y tenemos que ser fuertes y enérgicos. El país hoy no se juega una elección, se juega un gobierno autoritario y el crimen organizado, o la democracia y recuperar la paz. Eso se juega el país y por eso tenemos que pensar muy bien. Ok, candidato, a continuación, otro compañero también de la Universidad de Guayaquil que va a proceder a realizarle una pregunta. Gracias. Hola, ¿qué tal, candidato? Mi nombre Hola. es Justin Llanes, pertenezco a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y tengo una pregunta para usted. Claro. Estuve viendo sus propuestas de campaña en el cual usted detalla que va a crear un consejo de política criminal. Correcto. Y mi pregunta es, ¿cómo usted hará esto? Y sobre todo, ¿cómo esto podría llegar a beneficiar al país? Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Qué lindo. Ustedes eran los que hagan los jóvenes las preguntas del debate. Por favor, mejores preguntas. y les digo, en serio, pueden imaginarse con todo respeto a quién se les ocurrió esas preguntas del debate, a quién quisiera que se transparente en el país y digan quiénes hicieron las preguntas. Y no me estoy quejando, porque a mí me fue muy bien en el debate, porque respondí lo que debía, respondí las preguntas que había que responder, no me salí por la tangente, lo hice con fundamentos, de forma seria, y cuando tuve que recriminar o increpar, lo hice con la fuerza de la verdad. Pero los temas, perdónenme, necesitamos a los jóvenes. Pero bueno, voy a contestar la pregunta. Mire, qué lindo, hay política social, política económica, política tributaria, laboral, de salud, etc. ¿Saben qué? No he escuchado a un solo político o gobernante hablar de política criminal. Entonces, para combatir la criminalidad no se requiere solamente de la fuerza pública, sino tiene que haber política.
y no hay política criminal. Cuando yo fui presidente de la Corte, y miren que varias cosas les hablo ya desde la experiencia, no solo en lo teórico. Yo fui miembro del COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, pero es un organismo conformado por las máximas autoridades del país. Ahí estábamos el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, etcétera, comandantes, etcétera. Pero la mayoría son actores políticos. Entonces no se toman decisiones de política criminal. ¿Qué planteo? Planteo un organismo de política criminal en donde estén criminólogos, juristas, antropólogos, sociólogos, para, entendiendo las causas de la criminalidad, combatirlas con política criminal. Concluyo poniendo un ejemplo. Mire, usted interviene en un sector X de Manabí, de Los Ríos, de Guayaquil, en donde están los jóvenes reclutados por las bandas de sicarios. ¿Sí sabían que hay escuelas de sicarios? Pero literalmente hablando, ¿no? Escuelas de sicarios. Si usted interviene ahí solo con la policía, que no digo que no hay que intervenir, no soluciona. Si usted interviene con una policía vinculada con la comunidad, interviene para hacer emprendimientos, interviene con energía eléctrica, deporte, cultura, recreación, etc. Entonces, ¿qué va haciendo? Teniendo políticas de cohesión social, de inversión pública para superar las causas de la criminalidad. Entonces, eso se llama política criminal. Entre otras cosas, esto empecé a aprender cuando estudié en esta universidad la primera maestría de criminología. Y recuerdo a mi profesor de criminología, Jorge Zavala Vaquerizo, decir que el hombre es una unidad biopsicosocial y que ahí se encuentran las causas de la criminalidad. En fin, entonces tengamos política criminal. Perfecto, candidato. Y bueno, para cerrar con nuestra entrevista, que ha sido muy, pero muy interesante, en este instante nos gustaría escuchar un mensaje de parte suya para todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿Qué le gustaría decirle a ellos? Claro, muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias por escucharnos, por mirarnos. Yo les hago esta breve reflexión. Yo quiero que ustedes sepan que cuando fui muy joven tuve una frustración de no poder conseguir trabajo ni en lo público ni en lo privado. Y es frustrante. Y en lo público, ¿por qué no pude conseguir? Porque nada ha cambiado. Siempre es el reparto, hay que tener compadre, hay que ser de un partido político determinado. Y no les importa a los políticos de siempre sus capacidades. No les importa. Yo voy a hacer un gobierno, como no soy los políticos de siempre, voy a hacer un gobierno con los profesionales, con los académicos, con los rectores, con los expertos, con los jóvenes. La administración pública va a ser con ustedes. Vengan a ser parte de la administración. La administración que quiere la honestidad, la apuesta a la era digital, a la tecnología. Y para concluir, miren la papeleta, mírenla bien. Y ustedes van a encontrar que todos los demás candidatos tienen el rostro del pasado. Hay un candidato o candidata de los políticos de siempre, que ya fracasaron y que defraudaron al Ecuador. Entonces, en el Ecuador es simple, solo hay dos opciones, solo hay dos, nada más. Una, votar por el pasado y quienes ya nos gobernaron, o votar por gente nueva y que le apostemos al presente y al futuro mejor. Soy Iván Saquicela, un hombre de pueblo, soy la lista 20, somos honestos y capaces como ustedes que nos miran y nos escuchan. Compañeros, y de esta forma, con mucho éxito, hemos culminado una vez más un episodio de Diálogo Electoral UG 2025. Agradecemos muchísimo la presencia del candidato a la presidencia del Ecuador, Iván Saquicela, del Movimiento Democracia Sí, Lista 20. De verdad ha sido un honor poder compartir con usted esta entrevista. Para mí, además, con colega ya. Por supuesto, claro que sí. Entre colegas es diferente, ¿eh? Así es, ya en breve ya abogada del Ecuador también. ¿Qué materia le gusta a usted? ¿Qué especialidad? Bueno, realmente lo que a mí más me fascina es propiedad intelectual. Yo soy muy fan más que todo de lo que es marketing, todo lo que es derecho de autor. Creo que mi tesis va a ser también ese tema y en un futuro también una maestría. Qué lindo, le felicito. Son nuevas ramas, relativamente nuevas del derecho, y es lo que conversábamos. Mire, la propiedad intelectual hoy vinculada con la tecnología, con la era de la digitalización, con la empresa, con la industria, con la creatividad, con el emprendimiento. Qué lindo.
y necesitamos que esa especialidad en el país se profundice. Le deseo éxito. Muchísimas gracias. Ha sido Gracias. un placer tenerlo aquí. También un recordatorio más para todos mis compañeros de la Universidad de Guayaquil es que no olviden que las elecciones serán el próximo 9 de febrero. Tienen que estar muy atentos a Diálogo Electoral UG 2025 para que por supuesto tengan conocimiento sobre las propuestas e ideas nuevas de todos los candidatos a la presidencia del Ecuador. Muchas gracias. Gracias.